Bueno, gracias Andrés. Buenas tardes para todos. Fue un gusto tenerlos acá. Esta es nuestra primera capacitación como taller online. Es la primera vez desde los años que venimos trabajando en RBA Internacional que vamos a hacer estos talleres vía online. En principio, bueno, como todos sabemos, es de público conocimiento por esta cuarentena, esta pandemia, el COVID-19, que nos está dando esta guerra a todos, mundial, pero bueno, ya de a poquito la vamos a ir ganando, si Dios quiere. Bueno, no quiero ser muy extenso, les agradezco de corazón que estén todos acá reunidos. Algunos puede ser que hayan quedado afuera, no sé qué cantidad en este momento hay de participantes. Para la próxima ya estamos ahí, Damián eh, nos va a dar capacidad para tener más participantes y bueno, poder estar todos el mismo día. Y si no, tomamos la temática gracias a Andrés, que es uno de mis asesores, porque bueno, acá todos somos asesores y todos aprendemos de todos, como digo yo. Lo vamos a dar hoy sábado y el domingo que viene, de vuelta vamos a repetir esta misma capacitación para que nadie quede afuera. Les agradezco a todos los que son RBA Internacional, que estén presentes. Algunos sé que no han podido por temas laborales, pero estarán mañana. Para la gente en general, para la comunidad, un abrazo de corazón, bienvenidos a esta gran familia, porque nosotros nos consideramos una gran familia como RBA Internacional. Y bueno, quiero presentar oficialmente al doctor Andrés Omar Ayala, que va a ser nuestro instructor en el día de la fecha, quien va a dar el taller de ética en servicios de rescate. Así que bueno, no soy más extenso. Después nada más para finalizar todo este taller, les vamos a estar enviando por mail, como se les envió el link ahora de ingreso, se les va a mandar un mail con el formulario para la evaluación final. Ustedes lo tienen que completar. Una vez que lo completan, automáticamente les va a dar qué puntaje sacaron. Y bueno, cumpliendo con más del 60% del puntaje, nosotros les estaremos enviando un certificado por mail, el certificado de aprobación de este taller, y el que no haya cumplido, lamentablemente, bueno, con esas pautas, de igual se les va a mandar un certificado como participantes oyentes. Pero bueno, esperamos que Andrés no haga tan difícil este taller y que todos puedan llevarse un buen puntaje. Bueno, Andrés, adelante, es todo tuyo. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos y todas los que nos acompañan hoy. En este momento estamos con una participación de 58, así que todavía hay bastante espacio para los que se vayan acoplando. El propósito de esta charla, de este taller de esta tarde, no es, aunque el título un poco lo insinúe, no es hacer una gran reflexión filosófica sobre los fundamentos éticos de nuestras instituciones de rescate o de primeros respondientes, sino reflexionar sobre valores concretos en el servicio de rescate, en el campo, en la propia respuesta. Aunque yo me siento un poco tocado cuando me llaman doctor. Solo en el trabajo me llaman doctor, para el resto soy Andrés nomás. Gracias a Dios, como parte de la experiencia, me ha tocado estar en varias circunstancias, varias acciones de rescate o misiones humanitarias que me han permitido ver de primera mano ciertas
actitudes o ciertos vicios que se repiten tan a menudo que pasa a ser casi parte de lo folclórico en nuestras instituciones. Solo que a largo plazo esto trae problemas de presentación personal, de pertenencia a la institución, y si las faltas son más graves, inclusive problemas legales a largo plazo. Tal vez la mayoría de nosotros, creo que todos estamos por lo menos un poquito por encima de los 20 años, hemos seguido por las noticias algunos de los últimos grandes catástrofes que ha pasado el mundo, la humanidad, donde se han desplegado equipos de rescate. Y yo voy a mencionar solamente 3 a modo de ejemplo, y a partir de ahí iniciamos nuestra reflexión. El primero que voy a mencionar es los tsunamis que afectaron al Extremo Oriente a inicios de este siglo, donde bueno, fueron afectados 26 países de modo directo y más de 60 países de modo indirecto, con desastres y daños bastante grandes, y en algunos lugares, por no tener estructura propia de primeros respondientes y de servicios de complejidad, se desplegaron equipos internacionales. Bien, en principio la misión fue cumplida, hubo muy buenas acciones, muy buenas intervenciones, tanto de los servicios de las propias naciones afectadas como de los equipos internacionales desplegados, pero con el pasar de los meses salían noticias de despojo de cadáveres, rapiña, robo, una seguidilla de noticias que mucho dejaban que desear, especialmente de los equipos internacionales desplegados, ¿no? Un segundo mal ejemplo, durante el terremoto de Haití, equipos, bueno, fueron desplegados tanto equipos de seguridad como equipos de sanidad, como equipos de rescate, y equipos humanitarios, ¿no? Y entre estas entidades humanitarias, algunas se hicieron tristemente famosas por el intercambio de agua, comida o abrigo por favores principalmente sexuales o de explotación de personas. Aunque no fuera con fines sexuales, sí había el uso de las personas para conseguir drogas y cosas por el estilo. Y el tercero, también cercano, fue las intervenciones un tanto dudosas hace poco más de un año en los incendios en el Pantanal y en parte de Chiquitania y bueno, la Amazonia occidental, ¿no? Incendios que por lo menos sé que desde Salta, Jujuy y Catamarca, aquí teníamos bomberos, aquí en la región donde yo estoy, en el Chaco paraguayo, desplegándose hacia allá. Los desplegados en la región de Chiquitania también tuvieron algunas malas experiencias, las poblaciones que los recibían, con estos equipos que iban en misión humanitaria, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Podríamos decir, sé que hay algunos, o por lo menos un colega teólogo
aquí, y podríamos achacarlo, bueno, teológicamente, al pecado humano. Si hay educadores, podemos achacarlo a los malos valores aprendidos en casa o en la escuela, a nuestro trasfondo cultural, a que cada persona es un mundo diferente, y ciertamente no faltaría a la verdad. Todas esas son razones o por lo menos explicaciones valederas. El tema es que cuando participamos en acciones humanitarias o de rescate, participamos como miembros de una institución, y por lo tanto es la institución la que termina poniendo la cara. ¿No te Y acordás que tenía una reunión a las 4 y otra a las 7 hoy? terminan siendo afectada la institución, bueno, la persona propiamente, aunque con el tiempo termina siendo anónima, la institución, que lleva una mala fama, y subsecuentemente los servicios de rescate en general, como cosas dudosas, ¿no? Como personas que participan allí para sacar beneficios ulteriores, lo cual lamentablemente en muchos casos es verdad, pero no es la generalidad. Partiendo de esta nube negra, vamos a ir despejando las nubes con algunos puntales, algunos valores esenciales que al estar en servicios de rescate deberíamos tener en cuenta, no una gran base ética ni valores abstractos, sino valores en la acción, una ética situacional, pragmática de los servicios de rescate. Y pasada esta introducción, entramos directamente en la exposición. Solo denme un minuto, voy a compartir con ustedes una presentación. Entonces vamos a hablar de 5 valores, teniendo en cuenta esta expresión que usé al principio. Es una ética situacional. Valores a ser aplicados en la situación de un servicio de rescate. Pragmática. Es exclusivamente en la práctica, más allá de nuestro trasfondo filosófico, religioso y cultural. Son 5 valores esenciales para el primer respondiente, para quien llega a un evento de catástrofe o de accidente para prestar auxilio a quien lo necesita. Entonces, en esa situación, 5 valores prácticos a ser aplicados. El primer valor, ¿no? Estamos hablando de fundamentos para la acción. No estoy hablando de valores en el sentido abstracto, sino 5 fundamentos prácticos, axiológicos, para la acción de rescate. Y vamos al primer valor, que es la disciplina. Disciplina no en el sentido vacío o programático de la palabra, como un valor gigantesco de absoluta obediencia, sino la disciplina partiendo del propio individuo, del rescatista, que renuncia parcialmente a la propia voluntad, al deseo y al criterio propio para someterse parcialmente, digo, no absolutamente como es la disciplina ideal, sino parcialmente, en aras de observar reglas de conducta y funcionamiento grupal para mantener la seguridad tanto de las personas que van a recibir el beneficio del rescate, como también del grupo que está
llevando a cabo esto. ¿A qué me refiero con esto? Bien, ¿dónde observamos indisciplina en servicios de rescate? Es muy normal, o sea, es psicológico, es instintivo, que al ver una persona en necesidad o varias personas, especialmente quienes tenemos entrenamiento en estas disciplinas, el querer correr a prestar auxilio. Y sabemos bien que uno nunca entra solo al fuego, al agua, al derrumbe. Nunca uno se va solo con cuerda, solo en casos muy extremos, muy extremos. Pero la primera regla de la disciplina es atenerse al grupo, trabajar en equipo, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esto, yo debo renunciar, al menos parcialmente, a mi impulso, a mi instinto, a mi libertad e inclusive a mi criterio, ¿no? A veces el coordinador de la acción, el director, el jefe, puede dar una orden, una directiva que a mi parecer está errada, pero a no ser que sea peligrosa u obviamente contraindicada, la disciplina exige que como miembros de la organización, como miembros del equipo, aunque éste sea sui generis, obedezcamos, dejemos de lado nuestra individualidad para beneficiar la acción grupal que en última instancia va a beneficiar a quien realmente necesita, a quien sufrió el accidente, a quien está en una inundación, a quien está encerrado en una estructura colapsada, a quien está en un incendio, ¿no? La única manera de llevar a cabo esta acción es de manera disciplinada. Sí, antes... Parece llover sobre mojado, pero para quienes hemos estado ya en situaciones reales de servicios de rescate, sabemos que esto aquí es lo primero que desaparece, ¿no? El complejo de héroe, creo que todo rescatista, todo bombero, todo paramédico lo tiene incorporado, y en el momento que las papas queman, cuando toda la gente sale corriendo, nosotros hacemos lo contrario, salimos corriendo hacia el lugar. A veces de manera imprudente, de manera temeraria. Entonces la prudencia no es una timidez o reticencia a la acción, sino la capacidad de conscientemente observar el ambiente, observar las personas, observar las acciones que se están llevando a cabo para medir los riesgos, sopesarlos y actuar con un riesgo calculado, ¿no? Es obvio que los equipos de rescate, los individuos que van al rescate, saben que entran en una acción arriesgada. No es que vamos a huir del riesgo, pero sí es importante sopesar todas las variables. Cuando vamos en un despliegue bien organizado, normalmente el coordinador, el director, el jefe, el oficial de seguridad es el que va a hacer esto individualmente, pero no quita que cada uno de nosotros también tome este valor y lo aplique, ¿no? Ver dónde pisamos, ver dónde andamos, ver cómo está el ambiente, medir los riesgos y
coordinado con la disciplina, actuar prudentemente, ¿no? Para no crear riesgos innecesarios. No es incomún, o sea, no es raro que muchas veces los propios rescatistas nos convirtamos en víctimas. Y ahí es doble problema. Quien necesitaba la acción de auxilio queda sin, y de paso agregamos a alguien más quien debe ser rescatado. Y es obvio que si uno de los nuestros cae en acción, vamos a auxiliar primero a un miembro de nuestro equipo, dejando de lado a quien necesitaba con urgencia ser rescatado. Por lo tanto, la prudencia no significa cobardía, ni significa reticencia a entrar en acción, sino respirar, medir y entrar conscientemente en la acción, no a lo loco. El tercer valor es obvio, también, la acción con coraje. Pero nuevamente, el coraje no significa temeridad, no significa salir corriendo sin control a querer actuar sin medir las consecuencias. El coraje es sinónimo de valentía y no de temeridad. Y como tal, también tiene que ver con la disciplina y con la prudencia. Si tenemos disciplina y somos prudentes, podemos ser valientes, corajudos, de manera consciente. En la disciplina nosotros doblegamos nuestra voluntad para poder actuar en equipo. Y en el coraje usamos esa voluntad doblegada para superar los obstáculos que se nos presentan. Sean obstáculos físicos, sean obstáculos psicológicos, como el miedo o el miedo al fracaso, o sean obstáculos relacionales. Cuando hay, por ejemplo, en este punto específico puse una fotito de mi especialidad. Normalmente cuando hay un rescate acuático, las personas están en desespero. Los gritos son insoportables. Si la persona cayó de una embarcación, los que están en la embarcación de verdad pueden llegar a enloquecerte. Entonces la valentía o el coraje no significa saltar al agua o al incendio o a la estructura colapsada o a una cueva a sacar nomás a las personas sin medir riesgos. La valentía toma en cuenta la disciplina, de la que ya hablamos, la prudencia, y conscientemente utiliza la voluntad para superar los obstáculos. El obstáculo físico, que es el más obvio, ¿no? Midiendo los riesgos con la prudencia y siendo disciplinados, o enfrentamos el obstáculo físico, el peligro, lo que sea, enfrentamos también nuestros propios obstáculos psicológicos. No es que no tenemos miedo o que no nos importa o que vamos directamente a la acción, sino que superamos nuestra propia barrera para llegar, pero sobre todo, el coraje sirve para aislarse de los efectos adversos que las propias personas a veces nos ponen. Tanto quien necesita del rescate como de los mirones, que suelen ser los peores, ¿no? Personas que saltan a querer ayudar ellos mismos y se transforman en un foco más de peligro. Por lo tanto, el coraje no tiene que ver con temeridad ni con el complejo del héroe, sino con una acción consciente, voluntariosa, totalmente racional, que se apega tanto a la disciplina como a la prudencia, de la que ya hemos hablado. Y el valor primordial, por eso está puesto al último, pero es la corona de los valores de los rescatistas, es la abnegación. Si prestamos un poquito de atención a esta corta exposición que he hecho, todos los valores hablan de la voluntad. Todos tienen que ver con la voluntad. En la acción de rescate, no podemos prescindir de una voluntad sujeta al entendimiento.
La abnegación, que significa negar a sí mismo, consiste en sacrificar de manera espontánea o no los propios intereses, los propios deseos, o inclusive la propia vida en favor del beneficio de otros. La abnegación es altruista. La abnegación exige sacrificar no solamente la voluntad, sino también la comodidad, la sensibilidad, los miedos y la conciencia de que entrando en una acción positivamente riesgosa estamos en peligro de perder la propia vida. Pero esto se hace conscientemente y no, repito, de manera temeraria. La disciplina nos provee un marco de seguridad. La seguridad de que no estamos solos, de que tenemos un equipo que nos vigila, un equipo que nos protege, un equipo que nos anima. La prudencia, individualmente, nos lleva a andar con cuidado, a pisar en el lugar correcto, a utilizar y revisar los elementos de seguridad. El coraje nos permite superar los obstáculos y la abnegación es la que nos lleva a hacer esto en beneficio del otro y no en beneficio propio. Y yo hablé de 5, pero mencioné 4. Una palabrita que se utiliza mucho en ética es la palabrita integridad, que a veces la usamos solo como sinónimo de honestidad. Y la honestidad está contemplada. Solo que integridad, ya la propia palabra nos va dando una luz de su significado, es una integración de todos estos valores asumidos conscientemente y aplicados voluntariamente. Como hablaba en la introducción, hay lamentablemente muchos casos, muchas anécdotas, muchos reclamos de las entidades de rescate o inclusive de los individuos por acciones deshonestas, por acciones imprudentes, por acciones dañosas. Y esto, aunque no se puede evitar al 100%, dado que cada ser humano es un universo, sí podemos nosotros, cada uno desde su propio lugar, cada uno desde su propia responsabilidad, cada uno desde su propia conciencia, ir al servicio de rescate, al servicio de respuesta, con valores bien ejercitados, bien fundamentados, bien desarrollados, bien internalizados, que nos permitan no solamente prestar un servicio éticamente correcto, sino sobre todo prestar un servicio efectivo, eficaz, un servicio que salve vidas. Y ahora vamos al contrario, el camino al revés. La integridad del rescatista se integra con la abnegación, sabiendo que entrega su propia vida, su propia integridad para el bien de otros, valientemente, de manera prudente y de manera disciplinada, trabajando en equipo para lograr un objetivo. Muchísimas gracias a todos. Ahora voy a abrir los micrófonos y las cámaras y vamos a conversar un poco al respecto de esto. Preguntas, ¿sí? De preferencia, levanten la mano, pueden dejar sus micrófonos abiertos, sus cámaras abiertas, pero para participar, levanten la mano para no estar hablando todos al mismo tiempo. Es la única regla de gentileza que les pido.
¿Hay preguntas, comentarios? Bueno, vamos a empezar a romper un poco el hielo porque si no veo que la gente está muy... Hola, ¿cómo estás? Miguel, buenas tardes. Buenas tardes para vos, ¿cómo andás? Desde ya, muy agradecido. Somos compañeros de ULOR, participantes de ULOR Argentina también. Bueno, está gran parte de mi grupo SAR en este curso. Desde ya muy agradecido con vos y con toda la gente. Muy agradecido con el doctor porque la verdad que ha sido magnífica su explicación. Los que nos dedicamos al rescate y hemos tenido oportunidad de estar en algún desplazamiento, en algún operativo, sabemos que esas realidades que expone lamentablemente han sido verdad y nos mancha y nos ensucia a los que pretendemos hacer las cosas bien. Así que, bueno, nada más que agradecerles, pregunta ninguna porque estuvo clarísimo, y agradecerle muchísimo a ustedes por habernos permitido compartir esta experiencia con ustedes. Bueno, gracias. Te mando un abrazo, gracias por estar. En realidad me gustaría que la gente pregunte, lo más que nada la gente nueva, si tienen dudas, por favor no tengan ni vergüenza ni temor. Esto es una, como digo yo, somos una gran familia, en realidad es una gran familia, así que pido que traten todos de preguntar. Sabemos que Andrés va a seguir, esta es una primera etapa. Andrés, me gustaría que vos continúes para, en todo caso, que no piensen que esto ha sido nada más que, esto ha sido como una presentación. ¿Ok? Sí, Miguel, gracias. No, el propósito de la presentación gráfica era solo exponer estos 4 valores y la integridad como valor supremo, con el propósito de disparar la conversación en cuanto a la aplicación práctica de esto en servicios de rescate, ¿no? El taller tiene la intención de ser dialogal y no expositivo. La exposición, por eso fue tan cortita y tan rápida, solo para motivar la conversación y el intercambio de experiencias, ¿no? Como decía Jorge recién, no es raro que esto suceda. Inclusive, muchas veces en un despliegue propio, un compañero, un camarada que está al lado nuestro, nos embarra toda la acción y sea por una mala conducta, o lo más, aunque inicié la exposición con ejemplos de mala conducta, a veces la mala conducta no es algo moral, o sea, no es alguien que te robó o hizo algo incorrecto, sino una imprudencia. Claro. A mí ya me ha pasado de tener que sacar, para algunos que me conocen ya más profundamente, conocen mi trasfondo. Yo serví 11 años en la Prefectura Naval Argentina como nadador de rescate, y más de una vez, para no decir casi todas, nos terminábamos primero rescatando entre nosotros, antes de sacar a gente en trance, una víctima en trance de ahogarse, porque el compañero, el soporte, estaba en cualquier otra, y sucede. Los bomberos saben muy bien de eso. El pitonero que sale corriendo como loco directo al fuego,
y entra sin apoyo, después te tenés que terminar sacándolo, tienen que entrar 4 o 5 compañeros a sacar al ñato que se metió con la manguera y no... o sea, quería Porque actuar y terminó. Entonces no es siempre lo moral. es un poco lo que decimos siempre, que la víctima ya es víctima. No necesitamos más víctimas. Entonces, primero, asegurar la escena, asegurar el equipo, y ahí, una vez que estamos seguros, entramos a conciencia, concentrados, a desarrollar nuestra tarea. Así es, ¿no? Por eso el primer valor era la disciplina, ¿no? Andrés, mira, yo pienso que un poco, sí, la disciplina es en primera instancia, ¿no? Pues pienso que con Jorge concordamos en eso. Segundo, me parece que a veces el coraje también es importante, hay que saberlo medir, porque muchas veces por querer ayudar es como decían ustedes, o como decías vos, por querer ayudar al final te terminan sacando a vos, sos una víctima más. Entonces es como yo muchas veces le digo a los chicos, a la gente nuestra, que primero nos tenemos que cuidar nosotros, personalmente, cuidar al compañero, que es el equipo, que es el que va a estar apoyando y a su vez el otro se va a sentir apoyado por su mismo compañero. Y después salvar, es como decía Jorge, la víctima ya es víctima. Lo que no tenemos que ser víctima nosotros. Así mismo. A mí me gustaría que si hay gente, hay mucho, por lo que veo hay gente que es de aerolíneas, hay gente que es de otros grupos, que pregunten, que no tengan miedo, que pregunten. Yo sé que hay mucha gente que es del programa. Tengo Ahí manos levantadas. hay unos muchachos ahí que te van a aparecer con el uniforme de policía penitenciaria, que son gente de mi equipo que están en servicio, están prestando servicio de guardia en sus trabajos, así que pedirles que hablen. Tengo manitos levantadas acá, así que voy a ir dando la palabra. Dale. Primera está Ana Florencia Castán. Ana Florencia, podés... Acá estamos, sí. ¿Qué tal? Bueno, estamos los dos juntos desde la misma PC, ambos trabajamos en Argentina. Y yo tenía una consulta para hacer porque respecto al desempeño en el lugar, digamos, o en la misma emergencia, imagino que en el caso de bomberos o Fuerzas Armadas o el Ejército, etcétera, obviamente hay una jerarquía previamente establecida, quiero decir, la jerarquía propia de la fuerza. Ahora, en el caso de una situación, digamos, voluntaria, como es el caso del Plan de Respuesta a la Emergencia de Aerolíneas Argentinas, no hay, digamos, una jerarquía desde el punto de vista, llamémosle militar o una situación así. O con charretera. O con charretera, claro. Sí, no es que falte una organización, sino que al momento de dirigirse a la emergencia o a la situación, en el caso de ustedes que tienen la experiencia de la jerarquía propia de la fuerza, si podrían comentarnos alguna especie de consejo de cómo se organizaría. ¿Cómo, perdón? Yo te... Claro. Sí. Permiso, yo te voy a comentar algo. Yo en su momento pertenecía al PAF, yo era personal de Aerolíneas Argentinas hasta octubre del año pasado. El año pasado que te jubilaste. Que me jubilé. No, me retiré, vamos a decir me retiré, no me jubilé, Bueno, todavía me faltan 5. Bueno, tuve la suerte de trabajar con Verónica Mazzolo, que es la precursora de todo lo que es el PAF de aerolíneas. En realidad, el comentario, para mi modo de ver, en el caso de ustedes, que es como en el caso de nosotros somos todos voluntarios, no tenemos, no llevamos ni charretera, ni somos ni comandantes, ni oficiales, ni suboficiales, ni nada. Nosotros somos todos voluntarios, como digo siempre, nosotros somos una gran familia de RBA, muchos de aerolíneas son de RBA, tengo la suerte de tener mucha gente de aerolíneas y de Austral, que son personal nuestro.
Somos gente que trabajamos mientras que estamos, vamos a decir, inactivos por una emergencia. Somos Miguel, Omar, Jorge. Cuando estamos en una emergencia, cada uno tiene un liderazgo. A mí me parece que el liderazgo, en el caso de ustedes, del PAF, de Aerolíneas, es Verónica o Juan Membrana. Ellos son los líderes. Después sé que ustedes tienen, me parece, cuando van llegando al lugar, que el primero que llega, como en el caso nuestro, la primera persona, el primer respondiente que llega al lugar de un siniestro, se va a hacer cargo del siniestro hasta que llegan, vamos a decir, los otros mandos, como en el caso mío, que soy el jefe de operaciones, o Raúl Yusa, que es el coordinador general de instructores, o los instructores, y de ahí en más están todos los miembros activos. No sé si más o menos te pude responder un poquito a la pregunta. Sí, en general sí. Yo soy parte del plan de asistencia a familiares, entonces conozco, digamos, el tema de la orgánica como la estabas planteando. Quizás yo, claro, del PAF, quizás yo lo que me estaba refiriendo más directamente, digamos, no es al protocolo particular del PAF, sino a cómo se organizan entre los mismos pares. Por eso estaba hablando, digamos, sin la cuestión de la jerarquía, de quién dirige el operativo y demás, Sí. en los que tienen la experiencia y más allá de la jerarquía, si pudieran comentar un poco cómo es el desempeño en el lugar. Mira, yo la verdad que no he tenido la oportunidad, diría gracias a Dios, de tener que desempeñarme en una situación así, pero desde hace años por el PAF que me estoy preparando, que esa es la intención, digamos, estar lo más preparado que se pueda, y se me ocurrió esta pregunta justamente porque en nuestra institución, digamos, más allá, como vos decís, de Juan y de Verónica, que son los coordinadores, me interesaría saber más la experiencia de cómo se organizan en el momento los pares, más allá de quién es quien dirija el operativo en el momento, cómo es la relación entre las personas que están desempeñando la asistencia. Mira, hay un protocolo complicado llamado SCI, que es el Sistema de Comando de Incidentes, que un poquito Miguel lo mencionó. El primer respondiente, el primero a llegar a la escena, tiene la jerarquía, no importa si el que viene es el comandante en jefe de las fuerzas interestelares, el primer respondiente tiene la responsabilidad de dos expresiones que usó Jorge, que son esenciales en cualquier servicio de respuesta. Asegurar la escena. Lo primero, tenés que tener la prudencia de no entrar como loco, aunque vos veas que la persona se está quemando viva, es terrible, sucede, pero la víctima ya es víctima, como decía Jorge muy acertadamente, la víctima ya es víctima, se puede quemar menos, se puede aplastar un poquito menos, pero si vos te metes a lo loco, entonces, hace poquito hice un videíto de esos cortitos que hago para RBA, donde hablaba de tres pasitos bien simples. El PAS. El PAS, justamente. El PAS. Proteger la escena y protegerte vos mismo, avisar, y ahí es donde empieza el sistema de comando de incidente, avisarle a otros. Si se está incendiando, aunque vos sepas manejar un matafuegos, siempre puede haber la complicación de que el fuego se extienda. Si alguien se está ahogando, lo mismo, llamar a una ambulancia. Y el tercer y último es intervenir, socorrer. Claro, eso se hace en pocos segundos, pero una vez que se establece esta intervención, la jerarquía se establece por sí sola. El primer respondiente tiene el mando hasta que se lo entrega a otro. Ahora bien, ya vamos en equipo. Existen lo que se llaman jerarquías horizontales, que no tiene nada que ver con tener una charretera, una jineta, sino con liderazgos de saber hacer. Y esto se aplica mucho a los equipos de voluntarios. Yo sé que Body, que en algún lado entre estas 70 personas, hoy me enteré, él es un rescatista de montaña. Aunque yo esté en el medio de los Andes queriendo rescatar y sea el jefe de no sé qué cosa,
yo voy a ir a un tipo que es experto en rescate con cuerdas, que sabe descender una montaña. Le voy a entregar el mando, aunque no sea un mando formal, sí la dirección y el consejo a alguien que sabe. A alguien que trabaja en un aeropuerto. Yo no voy a ir como un metido a meterme en un aeropuerto si ni siquiera sé cómo es el flujo de personas. Puedo terminar haciendo un desastre. Y eso se llaman jerarquías horizontales. No están establecidas por un rango, sino por el saber hacer. ¿Sí? Claro. El que sabe prestar primeros Por auxilios, bueno, capacidad. anda Por vos, capacidad. por capacidad. Y eso se sabe trabajando juntos, ¿no? Claro. Pero en inicio, en la respuesta, se aplica, aunque sea de manera simplificada, el sistema de comando de incidentes. Claro. No importa si sos militar, si sos civil, si sos bombero, si sos rescatista, si sos un empleado. A veces está conformado por gente de distintas entidades. Entidades, justamente, son todos los que van llegando. Pero el primer respondiente, el primero que llegó a la escena, es el que se hace cargo. ¿Por qué? Claro. Porque vos llegaste ahí y sos el primero que puede avisar qué es lo que pasó. Claro. Claro. Entonces vos sos, aunque seas el último orejón del tarro, Sí, aunque seas un civil, vos podés dar ya la información previa de lo que está aconteciendo. Afirmativo. Y ahí pasás el mando. Pero en inicio, si vos no transferís el mando, seguís bajo el comando de incidente. O sea, estás a cargo. La parte loca de eso es que legalmente también estás a cargo. Y si pasa algo, vas frito, ¿no? Ahí hasta que alguien te quiera relevar del cargo. Exacto. Porque puede venir alguien que tenga más jerarquía que vos, pero no te quiera relevar del cargo y vos seguís estando a cargo. Eso mismo. Es así. Es así. Como diciéndote, aguantate los trapos vos. Eso mismo. Eso mismo. Es así. Le paso la palabra a Raúl, que está en espera hace un ratito. No sé si querías... bueno, está como Ana Florencia, pero los dos, si quieren un último comentario. Antes que nada, agradecer, correcto, en cuanto a los protocolos, en el caso de ella que es tripulante, o yo también en tierra, estas cuestiones que estaban comentando sobre las aptitudes personales de cada uno, están dentro de los cursos, o sea, tanto del protocolo en el caso de los tripulantes, o de los cursos mismos que hacemos nosotros sobre seguridad, y bueno, me acerca un poco más a lo que podría ser una situación, más allá de las que podemos llegar a vivir en un accidente de tránsito o en una situación que nos ha sucedido, pero nunca algo colectivo, por eso ponía la consulta, así que bueno, gracias Andrés por la respuesta. A su servicio. Le paso entonces a Raúl. Bueno, gracias Andrés. En principio, agradecerte la exposición clarísima, estos 5 valores rectores de la actividad de los rescatistas, de los voluntarios, es muy importante, ¿no? La ética en nuestra función tiene mucho que ver ciertamente con la honestidad, y vos empezaste la exposición en la introducción, dándonos algunos ejemplos lamentables de personas que, por una razón o por otra, cometen actos deshonestos, aprovechando, por ejemplo, una cuestión del desorden reinante en una emergencia, en fin, los oportunistas de siempre, que tiene mucho que ver con lo que somos nosotros. O sea, vos hablaste muy acertadamente de las, digamos, esas cosas humanas que tenemos y que muchas veces nos juegan en contra. Ninguno de nosotros es perfecto, pero ciertamente cuando uno se compromete con una institución, debe precisamente por abnegación, por disciplina y por integridad, debe abrazar los valores de la institución, y en ese sentido, bueno, la honestidad es un valor fundamental dentro de lo que es la ética de la función. Ahora, vos también hablaste de esa dupla que no podemos separar, ¿no?, entre coraje y prudencia, o prudencia y coraje, porque ciertamente nuestro trabajo está íntimamente ligado con el riesgo. En ese sentido, simplemente comento a todos que en breve vamos a dar una capacitación sobre gestión de riesgo a partir de 3 normas ISO,
ustedes saben que la hizo la International Standardization Organization, establece normas internacionales de excelencia en distintos temas, entre ellos gestión de la seguridad y el riesgo. La norma 31.000, la ISO 31.000, habla de gestión de riesgo en general. Después la norma 45.001, que es muy, muy reciente, habla de los riesgos en el trabajo, reemplaza la vieja OXAS 13.001, que era inglesa. Y por último, bueno, la norma 21.101, que habla de gestión de riesgos en ambientes naturales. Esta es un poco mi especialidad, ¿no? Pero que puede perfectamente extrapolarse a, bueno, nosotros podemos tener, y de hecho RBA ha tenido que trabajar en ambientes naturales, en búsquedas y rescates, pero se puede extrapolar a otros ámbitos. Por lo tanto, esta capacitación de gestión de riesgo le viene bien al bombero, al rescatista en aguas blancas, al rescatista en aguas profundas, en fin, a todo tipo de rescate. Por lo cual es importante, digamos, que todos aquellos que estén dispuestos la cursen. Y termino diciendo otra cosa. Hay un aspecto de la ética de nuestra función que no debemos, me parece, y lo dejo abierto, por supuesto, a la opinión de todos mis colegas, ¿no? Que no debemos dejar de tener en cuenta. Y es, forma parte quizá de la integridad, ¿no? Del valor, la virtud de la integridad. Y es no dejarnos ganar por los temas de ego, que como todos nosotros sabemos, en nuestros grupos muchas veces aparecen, porque es humano, a ver, no nos tenemos que escandalizar de nuestras debilidades humanas, ¿no? Pero esas luchas de egos, de quién sabe más, de quién tiene más jerarquía, de quién puede más, de quién logra mejores resultados, ¿no? Y tenemos que luchar mucho contra esto, porque siempre nuestro trabajo, y esto lo dijo Miguel al principio, es un trabajo en equipo, es un trabajo en el cual 2 más 2 es 5, no 4, porque aparece un plus que tiene que ver precisamente de la sinergia entre lo que yo no sé pero vos sabés, o yo sé y vos no sabés, o bueno, entre todos descubrimos cómo, o sea, cada uno aporta su expertise, digamos, lo que le sale mejor. Entonces, tenemos que trabajar. Muchas veces tenemos el problema del mando. ¿Quién manda? Bueno, manda en una estructura jerárquica, manda a quien le compete mandar, ¿no? Pero, como vos dijiste, Andrés, hay una jerarquía horizontal que no tiene que ver ni con jinetas, ni con soles, ni con rombos, que tiene que ver con lo que yo sé hacer.